estudio de la Seremi de Salud Metropolitana encendió las alertas en las autoridades. 3 comunas de Santiago tienen altos índices de sal en el pan, una de las principales causas de la hipertensión arterial. Chile, además, es uno de los países con mayor prevalencia en esta enfermedad en el mundo. Y para conversar sobre los avances que hay en este tema, nos acompaña el cardiólogo de la Clínica Las Condes, el doctor Héctor Ducci. Doctor Ducci, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿es tan relevante esta información, más aún cuando 1 de 4 chilenos sufre de hipertensión? Entonces, el tema de la sal, que siempre es como un fantasma lejano, silencioso, en fin, ¿cuánta incidencia tiene en esto? Tiene una incidencia muy importante. Como usted dice, la estadística es realmente preocupante. El hecho que el 26.9% de todos los chilenos, de todas las edades, seamos hipertensos, es ya un problema de salud de una magnitud inconmensurable. A medida que avanzan los años, nos vamos haciendo más y más hipertensos, de modo tal que las personas mayores de 45 años y menores de 64 tienen una incidencia de 45% de hipertensión, es decir, 1 de cada 2 son hipertensos. Y pasados los 70, el 75% de los chilenos somos hipertensos, o sea, 3 de cada 4. Hay factores como genéticos, el tipo de vida que hemos escogido vivir, el sedentarismo se ha hecho muy prevalente, el consumo de sal, el exceso de peso, es decir, hay muchos factores, pero el genético es muy, muy marcante. O sea, estamos hablando que un país como el nuestro se configura una carga genética importante entre los chilenos que hace que la hipertensión sea tan prevalente. La tenemos, a lo cual se suman los factores exógenos, el que fumemos, el que tengamos más peso que lo que debiéramos. El exceso de peso es mucho más importante de lo que se piensa. De hecho, pacientes que experimentan pérdida de peso importante muchas veces normalizan su presión arterial. Eso es un factor muy importante a recordar. La gente que es muy sedentaria, los niños, por ejemplo, están viendo una incidencia mayor de hipertensión porque pasan mucho tiempo frente al computador cuando antes solían estar en la calle jugando a la pelota, moviéndose, en fin. Tenemos un problema de salud importante. Doctor, 8 de cada 10 hipertensos no percibe ningún síntoma y por lo tanto no sabe que tiene una presión arterial, por ejemplo, elevada. Los hombres son muy reacios a la prevención. Yo no conozco ningún hombre que se haga exámenes preventivos, por lo menos yo. Entonces le pregunto, ¿cómo se resuelve este tema? Es muy interesante lo que usted dice, porque de hecho el 26.9% de prevalencia de la hipertensión en Chile está compuesto por 25% de las mujeres y 28.5% de los hombres, lo cual ya enfatiza que los hombres nos cuidamos menos y prevenimos menos que las mujeres. El hecho de que las mujeres sean menos hipertensas no solo depende del cuidado, también hay factores genéticos que las protegen. Pero después de la menopausia, la mujer tiene incidencia de hipertensión muy semejantes a las del hombre. ¿Cuáles son los riesgos? Para que aterricemos este tema y lo dejemos un poco en la superestructura y pensemos que en el día a día esto nos puede afectar de manera muy concreta. ¿Cuáles son los riesgos principalmente? Está claramente demostrado que los hipertensos tienen un mucho mayor riesgo de accidente vascular cerebral, que es una enfermedad de enormes consecuencias personales, familiares, económicas, sociales. Son personas que pueden perder el habla, que pueden perder la movilidad de una mitad del cuerpo, en fin, no poder seguir trabajando, no poder sosteniendo a la familia, en fin, tiene un impacto muy importante. Los hipertensos tienen 3 veces el riesgo de tener un infarto al miocardio que las personas que tienen la presión arterial normal. La insuficiencia cardíaca, que también es muy limitante en cuanto a actividad, capacidad de trabajo, de sostener a la familia, en fin, es mucho más prevalente en los hipertensos también. O sea, está asociado a riesgos cardiovasculares de gran impacto en las personas y en la familia y en la vida de la sociedad. Sí, pero también, doctor, hay impacto en los riñones, hay impacto en la vista, sí, en la retina, sí, algo bastante menos conocido. Por ejemplo, los riñones, ¿cómo? Los riñones son una máquina maravillosa que se encargan de botar las toxinas y las sustancias que no son de utilidad en el cuerpo. Pero además tienen un factor muy importante en la regulación de la presión arterial. Cuando los filtros, los glomérulos de los riñones se ven sometidos a presiones altas, se dañan y pierden su efectividad. Personas que tienen la presión alta por mucho tiempo llegan o pueden llegar a estados de insuficiencia renal crónica, entrar en diálisis, y ese grupo de pacientes, sorprendentemente, tiene aún más complicaciones cardiovasculares que los hipertensos que no han llegado a la fase de daño renal. Y respecto de la retina, ¿cómo puede afectar la retina? La retina es una estructura nerviosa de un diámetro, de un grosor mínimo, que se ve dañado, los vasos de la retina se dañan, no la nutren bien y se dañan los conos y los bastoncitos, que son los elementos que nos permiten ver, y uno pierde agudeza visual, incluso puede llegar
una situación en que se pierde la visión por retinopatía hipertensiva. Doctor, ¿usted es partidario que la gente se haga su propio control a través de estos aparatitos que venden para ver la presión arterial? ¿Cuándo hablamos de una hipertensión arterial? Sí, ese es un mensaje muy importante. Por muchos años se dijo 15 de sistólica o alta y 9 de diastólica o baja, pero los estudios han demostrado que esto es un problema de repercusión lineal, es decir, mientras más alto, más problemas debo tener. Hoy día se acepta 130 de sistólica y 80 de diastólica o baja, y en los diabéticos, curiosamente, se exigen, o se piden por lo menos, valores aún menores, 120 con 80. El hecho de que la presión empiece a subir es lineal. Por ejemplo, las personas que tienen entre 130 y 145, hoy día en Estados Unidos se les consideran prehipertensos y también están siendo tratados porque también tienen un riesgo mayor que aquellos que están bajo 120. De modo que el universo de pacientes va aumentando progresivamente mientras más estudiamos y comprendemos la enfermedad. ¿Y cuándo podríamos decir que la persona tiene que preocuparse o tiene que partir inmediatamente a un servicio de urgencia? Eso es muy difícil porque hay personas que son sintomáticas, es decir, que tienen dolor de cabeza, mareo, zumbido de oídos, sangramiento de narices, etcétera, con mínimas altas de presión. Sin embargo, yo he visto pacientes que están llevando a cabo una vida absolutamente normal con 230, con 130. Eso ve uno casi, no tienen ni un síntoma. De modo que cada uno responde en forma diferente a la enfermedad. Pero cualquier grado de hipertensión debe llamar a la atención de las personas. ¿Qué estoy haciendo mal? Y ahí estamos los médicos bien organizados para ayudarlos en eso. Debo bajar de peso, debo bajar de fumar, debo reducir el consumo de alcohol, debo comenzar a hacer ejercicio, debo limitar el estrés dentro de las posibilidades reales de limitarlo. Y por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento ideal, doctor, cuando nos enfrentamos a esto? Porque lamentablemente la gente llega cuando ya el problema existe. Claro, perdón, no contesté la pregunta anterior que es importante. A mí me gusta mucho que las personas se tomen la presión en su casa. Correcto. Porque hay todo un efecto que se llama hipertensión de bata blanca, le tienen susto al doctor. Entonces es muy importante que se lo tomen en su hábitat, ya sea en su casa de veraneo, en la oficina, en fin, lugar donde no está cerca al médico. Eso va a revelar la verdadera presión de la persona. Si esa presión es elevada consistentemente, digamos 2, 3, 4 mediciones, deben acudir a su médico para que actúe. Y la acción de un médico debe ser no solo con medicamentos. Hoy día está muy en boga el tratamiento no farmacológico de la hipertensión, que es mejorar los estilos de vida, llevarlo a un estilo de vida más saludable y mejorar la dieta. Y dimos toda la vuelta en la conversación. Correcto. Que incluye la reducción de la sal. Chile tiene un consumo de sal muy superior al recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y eso fíjese que es algo que se ha intentado bajar, cambiar, pero ya vimos en lo que denunciaba la Seremi Metropolitana, altos niveles de sal en el pan, en las mantequillas, en fin. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo cambiamos un hábito que además es súper adictivo? Es muy adictivo. En realidad, una forma de ayudarse en el tema es no consumir alimentos en conserva o preparados, porque son alimentos que no son de tan buena calidad generalmente como los frescos, a los cuales se les añade sal para hacerlos más apetecibles, digamos. De modo que una solución es recurrir a alimentos frescos, sobre todo las verduras. Segundo, limitar el uso de la sal para cosas que obviamente uno considera que las necesita, la palta, el tomate es lo clásico. Tercero, los panes ya están diciendo la cantidad de sal que traen. Hay que aprender a leer los folletos que traen los alimentos consigo y buscar aquellos que tienen menos de 200 miligramos de sal por porción normal, digamos. Doctor, hay un centro de atención de hipertensión arterial que está funcionando en la Clínica Las Condes, que es el primer centro de atención. ¿En qué consiste exactamente? Eso es una sorpresa, me está poniendo en una situación difícil. Clínica Las Condes está a punto de lanzar el primer centro de hipertensión arterial en Chile, en el cual se van a tratar los pacientes en forma integral. Vamos a concentrarnos tanto en el tratamiento no farmacológico que acabo de escribir, como en el tratamiento farmacológico, pero más que nada en el seguimiento y que el paciente se sienta acogido y que está siendo visto en forma continua, en forma permanente. No la persona que va una vez al médico y después tal vez en 3 años no se vuelve a ver. Vamos a ver un programa de seguimiento, un programa de educación del paciente. Estos son centros que ya existen en Europa, de nuestro conocimiento, no hay otros en Sudamérica,
ya ha llegado la hora de que Chile, por la gran prevalencia en la enfermedad, lo tenga. Doctor, para no dejar fuera a las mujeres que también, como usted decía, a partir de la menopausia también son un grupo importante de riesgo, ¿qué prevenciones debieran tener particularmente las mujeres? Claro, nosotros volvemos a conversar el tema, estamos más preocupados los hombres porque somos más irresponsables. En todos los grupos de tratamiento las mujeres andan mejor que los médicos, van más al médico, se preocupan más, se toman la presión en la casa como se les recomendó, se toman los medicamentos y cuando uno compara los grados de efectividad de tratamiento, invariablemente a las mujeres les va mejor, entre comillas, que a los hombres. Precauciones especiales no, aplican para ambos sexos en la misma forma. El peso corporal es algo que está tomando tremenda importancia y esto se ha visto en las operaciones bariátricas o reductivas, en que invariablemente vemos que la persona o necesita menos medicamentos para controlar su presión arterial o deja de necesitarlo. Impresionante. Doctor Héctor Ducci, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Gracias a usted, muy amable. Cerramos estos 30 minutos, ya volvemos.